Hola querido hermano, les saludo en el amor del Señor, esperando que dentro de lo posible se encuentren bien, sabiendo los tiempos que son, reconociendo los tiempos, podamos estar fortaleciéndonos en el Señor. Voy a compartir hoy día el devocional en Efesios 6, 17 y 18, un pasaje que compartí ayer en el grupo de WhatsApp, que dice así: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, oremos hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú la has dejado para nosotros, y te rogamos que en este tiempo de devoción, este tiempo dedicado a escuchar de ti, a meditar en tu palabra, a compartir lo que tú nos has hablado, Señor, podamos tener corazones humildes para escuchar tu palabra y recibir lo que tú tienes para nosotros. Guíame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo viene hablando de la lucha que tenemos. ¿Sí? Si nosotros revisamos el capítulo 6 de Efesios completo, vamos a ver que él en el versículo 10 en adelante empieza a hablar acerca de una lucha que tenemos. ¿Sí? Él en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿sí? Y en el poder de su fuerza. Y Pablo está tratando de llamar la atención de los efesios, luego de hablarle de un montón de bendiciones que Dios le ha dado al Hijo de Dios, ¿cierto? En Cristo nos llama a estar atentos. Es necesario que nos hagamos fuertes, ¿sí? Que nos esforcemos, que nos hagamos fuertes, que saquemos fuerza en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Pablo acá hace usa una figura, ¿cierto?, para comparar lo que nosotros necesitamos fortalecer para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque él dice: nosotros tenemos lucha contra sangre, perdón, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿cierto?, sino contra potestades espirituales, huestes espirituales de maldad. Estamos en una lucha, tenemos esta lucha, y para vencer en esta lucha, para permanecer en esta lucha, para poder enfrentarnos al enemigo que todos nosotros tenemos, es necesario que tengamos cierta característica, que las utilicemos, que las tengamos como características, atributos nuestros. Y estas características que tenemos que fortalecer en nosotros, las que tenemos que crecer, él las compara con las partes de una armadura. ¿Sí? Si nosotros tenemos estas características, tenemos estos atributos, ponemos en práctica estas cosas que Pablo nombra, ¿cierto? Nosotros vamos a poder resistir en el día malo y estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Nosotros podemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, y dice el versículo 13: y habiendo acabado todo, estar firmes. Podemos estar firmes para resistir en el día malo si nosotros tomamos la armadura de Dios. Y esta armadura de Dios no es algo que uno se pone espiritualmente, sino es algo de lo que uno tiene que vivir. ¿Sí? Entonces habla de las partes de esta armadura, cada una de estas cosas que nosotros tenemos que vivir, y empieza hablando de la verdad, luego habla de la justicia, luego habla del evangelio de la paz. ¿Cachado? Porque acá le pone ese, ese adjetivo, el evangelio de la paz. Y nosotros tenemos que predicar acerca de la paz, las buenas noticias de la paz con Dios, y la paz con Dios que también nos guía a poder buscar la paz, mientras sea posible, con nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces eso tiene que estar ahí en nosotros: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz. Sobre todo esto tenemos que estar cubiertos con la fe. ¿Sí? La fe tiene que estar siendo fortalecida en la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra, para poder apagar todos los dardos del enemigo, ¿cierto? Y por último llegamos al punto que recién yo les leí en el versículo 17: tomen el yelmo de la salvación, así que su cabeza esté cubierta por la salvación. Es básico para nosotros como cristianos, para poder estar fuertes, es que nuestra cabeza, nuestra mente esté llena de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. La salvación que Dios nos dio a nosotros gratuitamente, y que nos permite acercarnos a Dios no por nuestras obras, no porque seamos perfectos, no porque seamos los más espirituales, no, por nada de eso. Nos podemos acercar a Dios porque Cristo pagó el precio, y Él nos prometió que si nosotros confiábamos en la obra de Cristo, nuestros pecados eran perdonados completamente, y nuestro Padre nos adoptaba como hijos, enviando a su Espíritu Santo a vivir a nosotros y marcándonos de por vida. Dios está con nosotros por gracia. Dios está a nuestro favor,
no porque nosotros seamos buenos. Y esto protege nuestra cabeza, protege nuestra mente. Si nosotros tenemos claro todo el tiempo lo que es la salvación, lo que Dios nos ha dado, vamos a poder permanecer firmes. Es necesario, hermanos, que nosotros estemos claros en esto. Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo. Hoy día estamos en paz con Dios y podemos acercarnos a Él tal como estamos, tal como somos. Si entendemos el Evangelio, si la salvación está ahí metida en nuestra cabeza y la tenemos clara, nosotros vamos a poder estar firmes y ir ante Dios tal como estemos. Estamos en un tiempo difícil, hay personas enfermas, hay personas luchando con temas económicos, hay personas luchando con temas emocionales, hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero estemos como estemos, si nosotros confiamos en Jesucristo, tenemos libre acceso al Padre. Podemos ir a los pies del Señor, tal como somos, pedirle ayuda, pedirle perdón, y el Señor va a abrir sus brazos y nos va a recibir por medio de Cristo. Ese es el yelmo de la salvación que nosotros tenemos que tener tan clara. Tenemos que tener clara lo que es la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, también tenemos que tenerla en nuestras manos. Y a través de la palabra de Dios nosotros podemos confrontar las mentiras del enemigo, ¿sí? El enemigo es mentiroso. Es mentiroso, le gusta inventar cosas para envolvernos, para confundirnos, ¿sí? La mayoría de las herejías son tergiversaciones de la verdad, y la espada del Espíritu nos permite enfrentar esas mentiras que quieren entrar en nuestra cabeza. Ahora uno puede pensar, no, en nuestra iglesia estamos a salvo, ¿cierto? Tenemos buena enseñanza, pero la verdad, hermano, es que siempre tenemos que estar atentos a lo que se nos está a lo que estamos recibiendo, ¿sí? Ya sea directamente por nuestros hermanos de la congregación, por la radio, por todas partes, por la televisión, por internet, hoy día que todos tenemos tanto acceso. Tenemos que estar atentos y, como hacían los bereanos, todos pasarlo por el filtro de la palabra, que sea la palabra la que nos defienda, que sea la palabra la que nos guíe a actuar. Ahora uno dice, ¿cómo utilizar la palabra en esta guerra espiritual? Como espada, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado. Cuando Él fue tentado, lo que hizo el diablo fue exponerles algunas cosas que parecían bíblicas, ¿cierto? Algunas cosas que Jesucristo podía desear en ese momento. Y lo que hace Jesucristo es, por la palabra, confrontarlo. ¿Cómo? Mostrando en la palabra lo que es la verdad. La verdad, la palabra dice que yo soy perdonado. Cuando el diablo viene y te dice, avergüénzate porque pecaste. La palabra dice que si yo voy a los pies de Cristo y confieso mis pecados, yo soy perdonado. Eso sale, ¿cierto?, en 1 de Juan, capítulo 1. Cuando viene el enemigo y me dice, si no eres perfecto no te puedes acercar a Dios, ¿sí? Vamos a la palabra, y la palabra nos muestra a Jesucristo diciendo, yo vengo a los cansados, a los cargados, yo quiero que ellos se acerquen a mí, a los trabajados, ¿sí? A los que ya no pueden más, a los enfermos yo vine. Y al mismo tiempo dice, lo único que tienes que hacer es creer, para que todo aquel que en él crea, ¿sí? Yo vine a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Y el único requisito es la fe. El único requisito para acercarse a Dios es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que tenemos que hacer es ir creyendo que Él está y que Él nos va a recibir por la obra de Jesucristo. Si nosotros confesamos nuestro pecado, si nosotros confesamos nuestra situación tal como estamos, podemos ir ante Dios, acercarnos, porque el Señor Jesucristo se encargó de quitar todo lo que impedía que nosotros nos pudiésemos acercar a Dios. Él se acercó a nosotros mismos, Él nos tomó y Él nos lleva ante el Padre. Él es nuestro abogado. Gracias a Dios por el Hijo, por Jesucristo. Para eso está la palabra, para nosotros poder resistir en esta lucha, ¿sí? Para nosotros poder con la palabra luchar, ¿sí? Confrontar las mentiras del diablo. Y el versículo 18, Efesios 6, 18 dice, todo esto, la verdad, ¿cierto? Andar con la verdad por delante, hablar con verdad, vestido con la coraza de justicia, con los pies calzados con el evangelio de la paz, ¿cierto? Dispuesto ahí, teniendo claro el evangelio, un evangelio de la paz con Dios. Eso nos debería mover a nosotros, ¿cierto? El evangelio de poder estar en paz con Dios, predicar el evangelio de la paz, tener este escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todo esto tenemos que hacerlo orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si uno ve el versículo 18, Efesios 6, 18, la palabra que más se repite es todo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque lo que acá Pablo quiere hacer es dejar claro que la oración tiene que ser
completa, plena, en todo tiempo. En todo tiempo nosotros podemos orar. Y esto no es algo que se enseña solamente en este pasaje. En Lucas 18.1 Jesucristo enseña acerca de cómo deberíamos estar orando en todo tiempo. Voy a leerlo en la versión de la NBI. Ya dice: Jesús les dijo a sus discípulos, les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Romanos 12.2 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Filipenses 4.6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda ocasión, con oración y ruego. Colosenses 4.2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y Primera de Tesalonicenses 5.17, uno de los más conocidos, dice: oren sin cesar. Oren sin parar. Entonces lo que estaba diciendo acá Pablo no es algo que aparezca por única vez: orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Podemos orar en todo tiempo? Eso es lo que nos llama la palabra hacer. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Si nosotros pensamos que para orar hay que sí o sí estar de rodillas, por ejemplo, no podríamos orar cuando estamos conduciendo el auto, no podríamos orar cuando estamos cocinando, no podríamos orar cuando estamos bañándonos, no podríamos orar cuando vamos caminando. Entonces, si vamos a la palabra, nosotros nos damos cuenta que hay como dos formas de orar, ¿sí? Por lo menos, hay más, pero por lo menos dos principales. Unas que son como tiempo dedicado a la oración, por ejemplo, cuando Jesucristo pasó toda la noche orando, ¿cierto? O cuando Daniel oraba 3 veces al día, o cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: cuando ustedes quieran orar, háganlo a solas, háganlo en secreto, enciérrense en su cuarto y oren, ¿cierto? O cuando el salmista dice: de mañana te presento mi oración, ¿cierto? Todas estos ejemplos son ejemplos de un tiempo dedicado 100% a la oración, donde no se está haciendo absolutamente nada más. Pero también hay otros casos, como por ejemplo el caso de Nehemías, ¿cierto? Que nos muestra la palabra que él, mientras estaba sirviendo al rey, él levantó una oración. O el caso de Jesucristo mismo, que cuando estaba con los discípulos caminando, haciendo algo, de repente levantaba una alabanza, una oración al Padre, ¿sí? En el medio de él hacer las cosas. Y es a este tipo de oración a las que se refiere Pablo cuando dice que en todo tiempo nosotros tenemos que estar orando. En todo tiempo tenemos que estar orando significa que en todo tiempo nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios está con nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nosotros podemos hablarle a Él y que Él nos escucha. Porque la oración en la práctica es cuando nosotros vamos y ponemos nuestra conciencia ante Dios, vamos completamente con nuestra mente, con nuestra voluntad, vamos ante Dios. Hablamos con Él en nuestra mente o con palabras, así como nosotros prefiramos. Entonces, el tiempo de oración, cualquiera sea estos tiempos separados que dije antes o este tiempo no separado, que es mientras uno está haciendo más cosas, lo que uno está haciendo es poner la mente ante Dios, apuntar nuestra mente hacia Dios, ser consciente, porque Dios está ahí. Dios siempre está ahí con nosotros. ¿Sí? Si nosotros conocemos la omnipresencia de Dios, entendemos lo que la omnipresencia es, significa que Él siempre está con nosotros. Es más, nosotros los cristianos sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces en todo tiempo el Espíritu está en nosotros, en nuestros corazones. Hagamos lo que nosotros hagamos, pensemos lo que nosotros pensemos, veamos lo que nosotros veamos, Dios está ahí con nosotros. Y ahí donde estemos, nosotros podemos levantar la oración. El llamado de Pablo es estar atento a esto, velando en esto, con perseverancia, estar atento a que Dios está ahí en nuestra mente y nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, nosotros podemos levantar nuestra oración, podemos hablar con el Señor y decirle: así estoy acá, así estoy ahora. Encachado, porque acá dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces acá explícitamente está diciendo que está bien pedirle a Dios. Si nosotros estamos en medio del día a día y nos sentimos cansados, podemos en ese mismo momento pedirle a Dios. Podemos ir caminando a comprar al negocio y podemos en nuestra mente presentarnos tal como estamos. Señor, estoy preocupado por esta situación. Señor, esto está pasando. Pase lo que pase, toda ansiedad, poder presentarla en cualquier momento al Señor. El Señor está ahí con nosotros, el Señor nos conoce. Pasa que muchas veces nosotros nos acostumbramos a este primer tipo de oración que yo nombré antes, esta oración preparada, donde uno tiene que cumplir cierta forma, ¿cierto? Yo voy a encerrarme en mi cuarto para orar y creemos que esa es la única forma de orar y por eso dejamos de orar durante el resto del día. Cuando lo que la Biblia nos enseña, y por eso nombré varios versículos, es que nosotros podemos estar constantemente orando y perseverando en esto. Y el llamado hoy día, hermano, es para esto. Estamos en un tiempo difícil. Estamos orando por nuestras hermanas que están enfermas, por la familia de mi hermana Marina, por mi hermana Angélica que está hospitalizada. Y tantos hermanos y hermanas más, ¿sí? Que lamentablemente son
tantos que nos cuesta nombrarlos a todos, ¿cierto? Siempre se nos puede ir alguien. Orar por ejemplo, por la hermana Elena, que está recuperándose también, y así tantos hermanos más que están complicados. Mi hermana Hilda pedía la oración ayer porque se tenía que hacer exámenes. Podemos en todo tiempo levantar nuestra oración, nuestra preocupación, lo que esté en nuestro corazón. Señor, estoy cansado, Señor, estoy ansioso, Señor, estoy triste, Señor, estoy agotado, y presentarle nuestra oración a Él, en nuestra mente, en el día a día, en nuestro tiempo, con Él. ¿Es necesario tener tiempo a solas con Dios? Sí, por supuesto que sí. ¿Es bueno tener tiempo y dedicarle tiempo a Él concentrado? Por supuesto que sí. Pero pasa a veces que durante el día no se nos da, por ejemplo, por tema de trabajo o por diferentes motivos, no tenemos el tiempo para dedicar el tiempo completo a Él. ¿Eso va a significar que vamos a dejar de orar? No. La palabra nos llama a orar sin cesar, es decir, siempre estar conscientes de que Dios está ahí y en nuestra mente hablar con Él, porque Él está ahí. Él está ahí, pensemos lo que pensemos, Él está escuchando eso que nosotros estamos pensando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a considerar a Dios que está ahí y hablar con Él y considerarlo en nuestros pensamientos? ¿O vamos a seguir viviendo por las nuestras, enfocados en nosotros mismos, como quizás lo hemos hecho a tanto tiempo? El Señor nos llama a presentarnos a Él constantemente, tal como estemos, tal como seamos, estemos lo que estemos pasando, presentarnos a Él. ¿Estamos alegres? Alabémosle. ¿Pasa algo bonito? Démosle gracias en nuestros corazones. ¿Tenemos una preocupación? Presentémosela a Él en todo tiempo. Y esta mentalidad, el estar así en todo tiempo en oración, nos va a proteger contra las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Nos va a proteger de estar débiles cuando venga esa acechanza, nos va a permitir estar firmes, ¿sí? Nos va a permitir permanecer en Cristo. Así que esa es la palabra de ánimo y ese llamado a todos nosotros, hermanos, hoy día, a permanecer en oración, en nuestros corazones, en nuestras mentes, mientras estamos haciendo las cosas, saber que Dios está ahí y que está dispuesto a escucharnos, a escuchar nuestra situación. Él de verdad quiere estar con nosotros, Él de verdad quiere estar cerca nuestro y Él de verdad a nosotros le importamos. Termino con lo que termina el versículo diciendo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? La oración, esta oración en todo tiempo, no solamente es la oración por nosotros mismos y por nuestras necesidades, es también una oración por todos los santos. Y como dije antes, hay muchas razones para orar. Hay muchas razones para orar por nuestros hermanos. Oremos por San Marcos, oremos por Pachica, oremos por Coscaya, por Poroma, oremos por Chumisa, oremos por Pisagua, oremos por Junín, oremos por Arica, oremos por Santiago, oremos por nuestros hermanos que están en La Serena, en Coquimbo. Oremos, oremos, oremos por todos los santos, supliquemos por todos los santos. Gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros y porque sigue guiándonos en medio de este tiempo. Él está con nosotros hoy día, tal como ayer y tal como hace un año cuando podíamos juntarnos. ¿Sí? El Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, personas que estén con sus corazones ante Él para adorarle. Que Dios nos ayude a crecer en esto, que el Señor nos ayude a presentarnos en oración ante Él en todo tiempo. Termino leyendo el versículo nuevamente. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene.